Esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de Sara Barranco, José Ramón Bosch Fernández, Guillermina Jiménez, Francisco Fernando Muñoz Cano, Francisco Jardón, Jorge Farfán Sánchez, Carmen Vivanco Rocha, María de Lourdes Rivera Cordero, por la salud de Agustín Vidal, María del Carmen Fierro Martínez, Josefina Hernández de Vidal, Ana Paula Martínez Barranco, Guillermo y Juan José Muñoz Cano, Rocío Espinosa de los Monteros, Aramis Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Amalia Sánchez, Alicia Jarquín Guzmán, Irma Alicia Rodríguez Jarquín. Nos unimos a la acción de gracias a Pafnuncio por Salvador, Yanine y Regina, por las necesidades de Susana Muñoz Cano, Anaeli Mauro Tudela, Ricardo Muñoz Cano, familia Martínez Barranco, María Fernanda Jardón, Andrea Fabio Hernández y empresa Macrén Calvo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, celebramos el misterio eucarístico hoy en la misa. La misa de la palabra nos prepara a la mesa de la Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra a San Benito Abad, patrono de Europa. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios y damos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro de la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Del libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el arroyo de Yabok. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur mientras luchaba. El hombre le dijo: suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le
dijo: Jacob. El otro prosiguió en adelante: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido victorioso. Jacob le dijo: dime cómo te llamas. El otro le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Protégeme, Señor, como las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Señor, yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas,
cosecha se refiere a la multitud de hombres y mujeres que están en la disposición de escuchar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los trabajadores? Son la multitud de hombres y mujeres que estando junto al Maestro, conviviendo con Él, están dispuestos a predicar la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, el nombre que escuchamos Génesis, pero la carta a los Romanos, en el capítulo 10 dice Pablo: pero ¿cómo van a escuchar de Dios si no han sido enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no hay quien predique el Evangelio? Si nosotros nos remontamos al siglo I, donde no había Nuevo Testamento, Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él durante 2 años en fracción, para que les enseñara la palabra y viera sus milagros. Ese fue la primera escuela, el aprendizaje de los apóstoles, porque escucharon la palabra de Jesús y vieron los milagros. Esa fue la primera escuela catequética. Cuando nuestro Señor Jesucristo padeció, murió y resucitó, y les diste encomienda a sus amigos, Mateo capítulo 28, versículos 19 siguientes: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y el que crea que sea bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, necesitaban la fuerza del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Recordemos que estos primeros 12 hombres, uno lo vendió por 25 monedas de plata, otro lo negó y los demás huyeron. Ya cuando tuvieron la acción del Espíritu Santo, tal como lo podemos leer en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, todos murieron trágicamente. Pedro murió crucificado, Pablo murió decapitado, Judas Tadeo murió a mazazos, Bartolomé murió quemado, Santiago el Mayor murió pasado a cuchillo, pero todos estaban llenos del Espíritu de Dios. Entonces ellos, como lo podemos escuchar en los Hechos de los Apóstoles, cuando iban a los pueblos, predicaban la palabra y ponían a presbíteros en cada pueblo. Después de que habían predicado la palabra 1 mes, 2 meses, 3 meses, y así se fue formando la segunda escuela apostólica. No había Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se confesiona totalmente hasta el segundo siglo de la era cristiana. Por tanto, ¿cómo perdió el Evangelio? A través del testimonio oral y a través del testimonio de la persona. Las personas predicaban, los cristianos predicaban, pero vivían el Evangelio. Así se formó precisamente la comunidad de creyentes. Ahora, si nosotros traspolamos esto que les estoy diciendo al siglo XXI, ¿cuál fue nuestra primera escuela de aprendizaje? Fue la familia. Yo creo que aprendimos nuestras primeras oraciones cuando mamá o papá o el hermano mayor pues nos decía lo que teníamos que aprender. Nuestra primera escuela fue cuando éramos pequeñísimos, no nos acordamos ya, e íbamos al templo de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, y veíamos cómo mamá se asignaba y también nos asignaba. Vemos cómo papá se hincaba y también nosotros nos hincábamos. ¿Cuál fue nuestra segunda escuela?
el catecismo. Cuando papá y mamá cumplieron esas obligaciones de que nosotros hiciéramos la primera comunión hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Y esa fue nuestra segunda escuela, donde aprendimos con el padre Guerra o el padre Ripalda, preguntas y respuestas. Si tuvimos una buena catequista, qué bueno. Si tal vez tuvimos una catequista enojona que regañaba, pues ya ni modo. Pero así hicimos nuestra primera comunión. Ahora bien, preguntémonos, ¿cuál es nuestra tercera escuela? Nuestra tercera escuela es cuando nos damos cuenta que necesitamos saber conocer más a Dios. Entonces, después de la primera comunión, o nos inscribieron en un grupo juvenil, o a modo propio empezamos a tomar clases de Biblia o de teología. Pero eso ya fue iniciativa de cada quien. O cuando fuimos adolescentes, o cuando fuimos jóvenes, o cuando fuimos adultos. Pero también habrá en esta asamblea sagrada personas que después de la primera comunión nunca más tomaron catequesis para conocer más a Dios. Entonces aquí viene el grave problema. Si la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, ¿cómo poder implementar trabajadores en el campo? Ayer estuve aquí todo el día en el templo, salí a bendecir unas imágenes y una persona me habló por acá y me dice: padre, no me conoce. Le dije: no te conozco. Ya me dijo la génesis del conocimiento. Dijo: padre, estoy en el Instituto de Teología, he tomado ya 6 cursos. Yo tengo la necesidad de hacer algo por mi iglesia. Es el sentido de los operarios. Y aquí podía parafrasear a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, cuando está en la prueba de la mesa, se hace 3 preguntas en pasado, presente y futuro. Dice: ¿qué he hecho yo por Jesús en mi vida? En presente, ¿qué estoy haciendo yo por Jesús hoy? Y en futuro, ¿qué hago por Jesús? Si nosotros nos apropiamos de las palabras de Ignacio de Loyola, hay que preguntarnos con toda sinceridad: en pasado, ¿qué he hecho yo por Jesús en la iglesia? Tal vez alguien contestará: pues yo no he hecho nada. ¿Y por qué? Porque no sé nada. ¿Por qué no te inscribes en una catequesis de teología? ¿Cuántas personas que tienen habilidades aprenden un idioma o un instrumento musical, o los buenos propósitos de Año Nuevo empiezan a hacer dieta y adelgazar corriendo por día Rocky 1 a 2 horas y adelgazan porque tuvieron ese buen propósito? ¿Por qué no traspolamos esto al conocimiento de Dios? ¿O acaso no vale la pena conocer a Dios? Yo creo que muchos de nosotros estaríamos encantados de conocer a Dios. Cuando uno ve la vida de los santos, ve la vida de los santos, uno quisiera decir: ¿por qué no soy como Francisco de Asís? ¿Por qué no soy como Teresa de Ávila? ¿Por qué no soy como Teresita de Lisieux? ¿Por qué no soy como Juan Bosco? Simplemente porque no queremos.
rezando en la noche, celebrando la misa con los caballeros de color, uno de ellos me decía: padre, ¿usted qué opina de la lección divina? Que también yo le decía: mira, es un gran intento para la contemplación, pero yo no creo que la lección divina nos lleve a la contemplación y a la meditación. Casi todos nos quedamos en la oración vocal. ¿Qué es llegar a la meditación? Los arrobamientos místicos de Santa Rosa de Lima, las meditaciones de San Juan María Vianney. Eso es la contemplación. Y yo puedo estar aquí ante el Santísimo 3, 4 horas sin darme cuenta. Yo creo que todos a veces nos quedamos solamente en la primera parte, en platicar con Dios y esperar respuesta. O como yo lo decía ayer en la misa, ante la oración de Abraham. La oración de Abraham es una oración todavía de superstición, porque estamos hablando de hace casi 39 siglos. Él decía: Señor, si tú me das alimento, si tú me provees ropa y si me proteges a que llegue bien hasta mi casa, te voy a alabar. No, eso es superstición. Es como venir aquí al templo y decirle a Dios: Señor, te ofrezco esto, pero dame a cambio esto. No podemos chantajear a Dios, como dice el libro del Eclesiástico. No lo podemos hacer. Simplemente decirle a Dios: aquí estoy para hacer tu voluntad. El ejemplo lo tenemos en San Benito de Murcia, a quien hoy celebramos. Si a ustedes les gusta leer, lean los diálogos de San Gregorio Magno. Él fue pontífice. ¿Y por qué se llaman diálogos? Porque casi la mayoría de los monjes y sacerdotes estudiaron a Platón, a Aristóteles. Y recuerden que Platón hizo los famosos diálogos: el banquete, la política, Fedón. Ustedes saben de sus datos de cultura general. ¿Y los diálogos qué son? En realidad no hay diálogos, simplemente el autor, Platón, inventa una persona donde tiene una controversia imaginaria para transmitir una enseñanza. Benito de Murcia es pues de los pocos hombres que han renunciado a todo por Jesús. Es patrono de Europa y renunció a sus bienes por la causa de Jesús. Y por su testimonio, más que por su palabra, la gente creyó en Jesús. Por cierto, a los que no les gusta leer, y a lo ven como yo, hay un audiolibro: busquen diálogos de Gregorio Magno, San Benito de Murcia, en YouTube, y lo pueden escuchar. Él tuvo, por parte de Dios, 3 virtudes grandiosas: el don de la profecía. Al igual que San Juan Bosco, lo quisieron envenenar 3 veces, pero él simplemente hacía la señal de la cruz y el efecto demoledor del envenenamiento no podía contra él. ¿Cuántas veces, queridos papás, si es que todavía es costumbre, ustedes han hecho la bendición a sus hijos cuando salen de casa? Yo recuerdo siempre mi madre y mi padre, cuando salía de casa, me daban la bendición. Hoy no sé si me acostumbre todavía, porque hay muchas cosas que han pasado al baúl de los recuerdos.
O a los charlatanes que se ponen con una imagen de la Virgen de Guadalupe y empiezan a adivinar el futuro. Y hay la gente tonta, está ahí, soy fulano, nací el 23 de diciembre. ¿Qué me dice sobre el amor? ¿Qué me dice sobre el dinero? No. Estamos en el siglo XXI y eso sí es bastante terrible que la gente cree en este tipo de charlatanes que se enriquecen por la ignorancia, no digo otra palabra, de la gente. Hay que poner pretexto a Dios. Yo un día le decía al cura de Pironía, si un día pongo en mi sacristía una bola de cristal y me pongo un lugar de la gente pagaría 500 pesos para que le alimentara el futuro. Pero esos son efectos de las personas que no están catequizadas. Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso sí es importante prepararse, es importante catequizarse. ¿Cuántos efectos tiene hacer la cruz? Cuando uno tiene fe, el demonio no se resiste ante la cruz. No ante una patita de conejo o no me acuerdo de esas cosas que es la que utiliza a veces, que la mano poderosa o la Santa Muerte. Yo aquí he visto tristemente en las fiestas del 28 de octubre personas que reciben sus carteras. Yo ya no les digo nada porque aquí vienen miles de personas, pero veo sus carteras, una imagen de San Judas Tadeo o de la Virgen de Guadalupe y una imagen de la Santa Muerte. Yo digo entre mí, si no le resulta una, le resulta la otra. Pero es charlatanería. Yo recuerdo hace muchos años, hace 25 años o 26, estaba una sacristana de pelo blanco, no sé si ya murió, se llamaba Rosalía. Y yo vi que unas mujeres trajeron una bolsa negra grande, pero yo nunca verifiqué qué es lo que había ahí. Ya me fui a confesar cuando los niños estaban paralizados, se veía al profesor con el penitente. Por eso yo puse cámaras ahí para que no digan otra cosa. Bueno, entonces terminé de confesar y la mujer me dijo, oiga padre, unas mujeres pusieron junto a la imagen de San Judas una imagen de la Santa Muerte. Entonces yo le dije, tráigame. Y no me va a pasar nada si la toco. No, por favor. Ya me la llevó allá. Y yo en una ira divina la tiré y la rompí en 1000 pedazos. Bueno, 1000 pedazos de exageración, tal vez no, 1000 pedazos. Y de pronto vinieron las mujeres enojadas. Le va a caer la maldición de la Santa Muerte. Miren, desde ese día no lo veo. Porque esas son supersticiones. El grave problema es que la persona se sugestione y se autosugestione. Las supersticiones como la marihuana y como el fentanilo. Cuando alguien cae en las garras de la superstición, ya no va a poder salir de él o de ella por la sugestión. En cambio, Benito denuncia, bastaba que diera la bendición, que hiciera la señal en la cruz, para que todo efecto del demonio cayera por abajo. Nadie puede contra la cruz de Jesús. Nadie puede contra el nombre del Señor. Nadie puede contra el misterio de la Santísima Trinidad. Pero nosotros tenemos que hacerlo efectivo a través de una vida congruente. Que si yo predico la palabra o hago la señal de la cruz, que mi vida
parece estar en el durmiendo el sueño de los justos, porque hoy pues, nos portamos soberbios, altivos, rencorosos, vengativos, y eso es contrario al plan de Dios. Finalmente, San Benito elaboró la famosa medalla, que no la explico porque me tardaría dinero en explicarla. Voy a explicar el miércoles el programa de la CHE, pero la medalla de San Benito, al igual que la cédula de San Ignacio, tiene anagramas que van precisamente en contra de la seducción del demonio. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Roguemos que algunos de nosotros trabajemos en la vida del Señor. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en pie, elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos los que estamos aquí presentes, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, oremos al Señor. Por la salud de Agustín Vidal, María del Carmen Fierro Martínez, Josefina Hernández de Vidal y Fernando Avendaño Rosas, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Camucha Vivalco Rocha, Consuelo Acosta de la Hoz y María de Lourdes Rivera Cordero, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, como dar los dones que te presentamos en la celebración de San Benito Abad, y haz que ejemplo suyo te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra,
porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos su providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María de Lourdes, Rivera Cordero, María del Carmen Vilán Corrocha, Consuelo Acosta de la Hoz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, por Agustín Vidal, María del Carmen Fierro Martínez, Josefina Hernández de Vidal, Fernando Avendaño Rosas, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pueden acercarse, los que van a jugarse así. Por Jesús.
Oremos. Al recibir la prenda de vida eterna, te suplicamos, Señor, que, siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La guapa presentar por hoy orquesta el Requiem de Mozart, hoy aquí en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, llamada en el Coronel Parral, en las 7 y 11. El día jueves a las 6 de la tarde, en la iglesia de la Soledad, allá en la 13 y 2. Los que les gusta esta música, para que puedan. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, Cristo de no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Benito de Nurcia, pasen muy buenos días.